información en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, la otra radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes. Minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo, la otra radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Hoy vamos a tratar un poco alrededor de la rendición de cuentas. Es falsa la afirmación del gobierno de que un aumento salarial a los docentes producirá inflación, porque la masa de medios de pago que ese aumento pondría en circulación es incapaz de generar presión inflacionaria por presión de demanda. Al gobierno se le mezcló la rendición de cuentas con el problema que tiene del déficit fiscal y recurre a un viejo verso de la ultraderecha argumentando que el gasto social es la causa del déficit fiscal y que si se aumentan los salarios hay inflación. Resulta que ahora unos pocos pesos de aumento a los docentes son capaces de derrumbar una economía que andaba bárbaro y que estaba blindada. Lo que se está viviendo acerca de la rendición de cuentas sirve, sin embargo, para que se caiga la careta de más de 4, como lo ilustran los diálogos de los trabajadores con el ministro Lorenzo y Brenta, en los que los ministros parece que levantaron bastante la voz. El gobierno está temeroso del proceso inflacionario porque sabe que es producto de complejos componentes, algunos de los cuales solo señalaremos. Uno de ellos lo mencionamos allá por diciembre del 2012, referido al acuerdo entre el gobierno y los supermercadistas y el asunto de las tarifas de UTE, no sé si se acordarán. Se intentó que la inflación a diciembre pasado fuera apenas del 7 y pico por ciento, fue del 7,48% según el gobierno, que fue una cifra mentirosa, porque el IPC, es decir, la inflación, fue del 8%, incluso más. Y hay que recordar que FUESI, para evitar que dejar regalado al gobierno, había hecho un acuerdo de salario que reconocía un IPC de más del 8%, y aceptó cobrar parte del aumento por fuera del sueldo. Por otra parte, no vamos sino a mencionar que el gobierno, con la aceptación de esa política por todos los partidos con representación parlamentaria, aceptó la contención de la inflación a través de la política monetaria y cambiaria que impulsó Astori con el retraso cambiario. Una política que se inscribe en la más pura ideología neoliberal, que fue el común denominador y el origen de todas las crisis financieras, desde la década del 60, hace 50 años, hasta la del 2002 y quizás hasta la próxima crisis, que es posible que estemos cerca de ella. La contención de precios ya es imposible para el gobierno. El propio gobierno creó las condiciones inflacionarias, porque la definición de inflación es la del aumento sostenido y diferencial de precios, en el que lo que menos aumenta son los salarios. Por eso es que decimos que cuando se dice que en la rendición de cuentas no se darán aumentos,
En realidad se está diciendo que se aceleró la traslación de ganancia desde el pueblo hacia el sistema financiero, y no hablemos de que la moneda ya perdió un 8% de su valor. No son los salarios un peligro para el déficit fiscal, y eso lo sabe el gobierno. El peligro para el déficit fiscal es la carga de intereses de la deuda externa, que llegan a 6.000 millones de dólares por año para una deuda de 31.000 millones de dólares. No son los salarios lo que hacen peligrar el déficit fiscal, sino la política del gobierno, en la que todos los partidos en el Parlamento aprobaron leyes para que no se les cobrara impuestos a las inversiones extranjeras directas, a los grandes terratenientes, a las multinacionales de la forestación, a la zona franca, al sistema financiero especulador, etcétera, etcétera, etcétera. A tal punto llega esto que en Durazno se le exoneró de tributos del transporte y de la contribución rural al megatambo del capitalista Bulgeroni, oligarca argentino, con una fortuna evaluada en 5.500 millones de dólares, con los votos de los ediles del Frente Amplio, del Partido Colorado y del Partido Nacional, partido en el cual hubo por lo menos un edil que no votó tamaña regalía. Pero entre tanto, sí que el pueblo paga sus impuestos. Hasta ahora la cosa venía más o menos, porque Uruguay imitaba los modelos económicos que aplaudían Astori, Vázquez y Mujica y otros en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Brasil, en Chile. Allí exaltaban la responsabilidad fiscal y que había que honrar la deuda. Toda la izquierda paqueta, moderada, civilizada y dialoguista apoyó esos modelos en países donde el pueblo está saliendo hoy masivamente a la calle. Y si no, miren a Europa, miren lo que está pasando en Chile, aunque la prensa no lo dice, miren lo que está pasando en Brasil. Sin hablar de España, en Europa, donde Uruguay fue a ofrecer nuestra riqueza al empresariado ultraderechista y franquista de ese país. Parecía que no pasaba nada, porque la prensa, en manos del poder económico, oculta las informaciones internacionales y da sus espacios a cuanto opinólogo, encuestador, tecnócrata o intelectual al servicio del aparato de poder como burócrata ande suelto por ahí. Pero la economía es la economía, como lo hemos dicho más de una vez. Y de repente la cotización del dólar empezó a variar y resultó que nos estaban verseando con el precio del dólar. Y que lo que decían en la comparsa de Astori no era así. Es que la moneda gringa varía en su valor según factores que no podemos controlar. Por ejemplo, los que decide la Reserva Federal Norteamericana según su política comercial exterior, los objetivos del capital especulador, la política monetaria y cambiaria de Brasil, lo que este gobierno mismo nuestro tiene para vender, los precios de las materias primas internacionales, algunas de las cuales parece que empiezan a bajar. Y a este gobierno le queda poco para vender. Ya vendió más del 40% de la tierra productiva, enajenó las operaciones portuarias, privatizó gran parte de la seguridad social, vende el hierro, vende los ferrocarriles, vende las tierras turísticas, vende el puerto de aguas profundas, se extranjerizó la industria arrocera y la industria frigorífica, se vendió y se perdió Pluna. Alguien ha llamado a esta política el neomenemismo. Igual que hicieron los gobiernos de los partidos tradicionales desde 1985, hizo el FA, que usó el atraso cambiario como ancla para que los precios no aumentaran, para controlar la inflación. Una política que destruyó la economía nacional, que significó el abandono de todo plan de desarrollo nacional y de todo programa de liberación nacional. Una estrategia complementada por el ocultamiento de la exclusión y de la marginalidad que apenas disimula el asistencialismo que los organismos financieros internacionales le permiten hacer hasta cierto porcentaje del Producto Bruto Interno, que en números redondos no alcanza al 3% de lo que pagamos por intereses de deuda, como les decíamos hace un rato, 6.000 millones de dólares por los 31.000 millones de dólares que tenemos de deuda. Hace meses que el blindaje de Astori se cayó. Entonces el IPC empezó a volverse difícil de controlar. ¿Qué es lo que había pasado? Los primeros que saben cómo va la economía son los propios especuladores. Ellos vieron que ciertos indicadores económicos no eran buenos. El consumo bajaba, la recaudación del Estado
estaba difícil, las reservas no eran sólidas, no entraban tantos capitales como antes, la región se desestabilizaba, había mini devaluaciones. Entonces los especuladores se entran a preguntar que si Uruguay devalúa, ellos que prestaron sus dólares a cambio de pesos, van a perder pesos y dólares cuando quieran pasarse de nuevo al dólar. La medida de la comparsa de Astori de aumentar el encaje al 50% para frenar la especulación fue un signo de alerta. ¿Quiénes son los que les compraban bonos al gobierno? El sistema financiero especulador, o sea, todo tipo de capital especulativo no productivo, los capitales golondrina, como se decía en otra época. Por eso los bonos de deuda que Uruguay puso en venta no tuvo compradores, porque el sistema financiero sabe que la deuda externa de Uruguay es muy alta, 31.000 millones de dólares, y que debe pagar 6.000 millones de dólares por año de intereses, y que tiene pocas reservas internacionales, algunos dicen que no alcanza los 8.000 millones de dólares, y que recauda cada vez menos porque recauda de los pobres, y los pobres ya no dan más, porque los ricos grandes no tienen impuestos. Entonces los especuladores saben que si hay devaluación la van a quedar, pero el sistema financiero tiene al país agarrado de la nariz. Sabe que el déficit fiscal será cada vez mayor, lo mismo que el déficit comercial. Y no tengo duda de que por lo menos estén presionando al gobierno para que le pague más intereses si quiere que le siga prestando. Y que les den seguridades contra devaluaciones y posibles corralitos. Esa es otra gran razón de por qué no habrá nada importante en la rendición de cuentas. Y otra razón por la que el gobierno quiere que lo de Aratirí salga, lo mismo que lo de la regasificadora, que será sobre todo para darle energía a Aratirí, pero que, como siempre, pagará Juan Pueblo. Para ir cerrando este tema que no resulta nada fácil en su parte económica, vamos a otra parte de la cosa, la cuestión político-social, que es la que aparece más un poco en el tapete. Dejando de lado los números del posible porcentaje de aumentos, vale la pena destacar el hecho de que las contradicciones del modelo económico propuesto por el Frente Amplio y apoyado por el resto de los partidos políticos en el Parlamento empiezan a aparecer con singular claridad. Las tensiones a la interna de los gremios son importantes y se ponen a prueba las adherencias, sea a la clase trabajadora o la fidelidad a fuerzas políticas cuyas tesis parecen contradecirse fuertemente con los intereses de la clase, como se decía en otras épocas. El PICNT está en la disyuntiva de tener que apagar incendios, lo que sin duda preanuncia el desarrollo de nuevas contradicciones a futuro en la central. La expulsión de dirigentes gremiales por ser considerados como apoyando la política del gobierno es un signo de que las relaciones internas se van tensando. Las cifras dadas a conocer de los salarios de los docentes, igual que los de la salud y otros, no deja lugar a dudas de lo justo de los reclamos. Y hoy como ayer se dice que los recursos son pocos, cuando se decía que nadábamos en la abundancia. ¿Quién se llevó la guita entonces? Bien puede ser que también en Uruguay vayan a verse manifestaciones pidiendo que se les cobren tributo a las inversiones extranjeras directas, a los ojeros, a los casinos privados o al sistema financiero. En todo caso, y como hace 50 años, los carteles de los estudiantes en la vieja y querida Facultad de Medicina y en otros centros de estudio tenían las mismas consignas de aquellos años, y los rostros de la muchachada parecían los mismos rostros aquellos con su alegría y con su fe. Nos alegramos de seguir pensando como entonces y en estar de acuerdo con ello. Veremos cómo sigue el proceso. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.